Muy buenas a todos. A los que conocéis el canal este, que bueno, no seréis muchos porque al final este canal se hizo básicamente por un vídeo de Fundesem. Pero bueno, le he cogido el gustillo y subiré aquí más cosas del tema de tributación. Entonces, este vídeo es el pistoletazo de salida para lo que va a ser una serie de vídeos sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, lo que se ha llamado el proyecto BICIS. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata este proyecto y vamos a estudiar el funcionamiento de esta nueva forma de tributación, que de lo que se trata al final es de armonizar ciertos elementos del impuesto sobre sociedades a nivel europeo. Y vamos a ver por qué el tema de hacer estos vídeos. Bueno, la motivación fundamental es porque, no sé si lo sabéis, pero estoy haciendo el doctorado en Economía, Empresa y Sociedad en la Universidad de Alicante. Me está tutorizando Estefanía López. Y claro, ese doctorado al final va a ser un doctorado por compendio de publicaciones y va a tratar del sistema BICIS. Y un poco lo que hemos pensado ha sido, bueno, ¿por qué no? Ya que estoy haciendo todo el esfuerzo de estudiarme esta forma de tributación o esta forma de armonización de ciertos elementos del impuesto sobre sociedades, pues aprovecho y hago una serie de vídeos de YouTube para que la gente vaya conociendo esta nueva forma de tributación. Bien porque alguien esté interesado en seguir la evolución legislativa y comprender un poco cómo se está fraguando esto desde sus inicios, o desde sus inicios no, pero desde una perspectiva de antes de su aprobación, o bien porque dentro de unos años esto se apruebe o algo parecido y alguien diga, oye, pues se dé con los vídeos y esto sea una forma fácil de introducirse en esta nueva forma de tributación. Porque aquí hay trabajos publicados en Aranzadi, hay trabajos, Eduardo Sanz Gadea ha escrito mucho sobre este tema, en el CEF también hay trabajos, pero yo creo que no hay no hay unos vídeos básicos, unas charlas donde se explique paso a paso de qué va a tratar esta nueva forma de tributación europea. Entonces, bueno, pues mi objetivo es un poco cubrir ese hueco que veo y que si de aquí a unos años la gente da con estos vídeos, pues que vea y se pueda instruir acerca del funcionamiento. Y la hoja de ruta va a ser muy sencilla. En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción y viendo un poco a vista de pájaro los elementos de la BICIS, de qué se trata y poco más. Y luego haremos otro vídeo bueno, haremos dos vídeos explicando con detenimiento el funcionamiento, ¿vale? Esto va a ser una mera introducción, luego habrá dos más sobre el funcionamiento de la BICIS. Y luego ya nos centraremos en ciertos elementos, que es lo que a mí más me interesa, que es la forma de repartir la base imponible, como ya veremos en vídeos siguientes. Esto, obviamente, si alguien está viendo este vídeo sin tener ni idea de lo que es la BICIS, pues diréis, es que no te estoy ni entendiendo. Claro, ahora, después de este vídeo, mi objetivo es que ya sepáis ubicaros y sepáis lo que es el sistema BICIS, ¿vale? Pero bueno, a mí lo que me interesa no es tanto el sistema BICIS en su conjunto, sino la forma de repartir la base imponible entre países, entre Estados miembros. O mejor dicho, entre las filiales situadas en cada uno de los Estados miembros. Y sin más introducción, vamos a ver qué es el sistema BICIS. Aquí la gente empieza haciendo un recorrido histórico de lo que ha sido el impuesto sobre sociedades a nivel europeo. Y entonces a mí lo que me ha pasado muchas veces cuando he empezado a leer es que no acababa de entender esto del sistema BICIS en qué consiste. Entonces yo voy a empezar por haceros un resumen de esto, de qué va. Y luego ya, si queréis, vemos los objetivos históricos y tal. Entonces, BICIS es un acrónimo para Base Imponible Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades. No es un impuesto sobre sociedades armonizado a nivel europeo como pueda ser el IVA, que el IVA sí que sabéis que es un impuesto sobre el cual hay una directiva
Y si yo sé aplicar el IVA en España, ese mismo IVA, ese mismo funcionamiento del IVA va a ser el que rija en Alemania, salvo ciertas particularidades que se dejan o que quedan a discreción de los Estados miembros. Pero, por ejemplo, yo que sé, una localización de servicios, la regla general es que se localizan en destino siempre. Es decir, me da igual que esté en España, me da igual que esté en Francia o en Alemania. Es un sistema armonizado y al final tenemos una directiva común para todos los países. Pues la BICIS no es eso. No se armoniza el impuesto sobre sociedades. No va a haber un impuesto sobre sociedades europeo. De lo que se trata la BICIS es de armonizar ciertos elementos del impuesto sobre sociedades, no todos. ¿Vale? Igual esto se puede entender como un paso o un camino, una hoja de ruta para una futura armonización del impuesto sobre sociedades. O incluso hay gente que habla de un impuesto sobre sociedades propio de la Unión Europea. Es decir, no que haya varios impuestos sobre sociedades, uno en cada Estado miembro, pero con unas reglas comunes, sino que haya directamente un impuesto sobre sociedades europeo. Pero bueno, esto ya, quiero decir, está muy lejos de conseguirse actualmente. Entonces, ¿esto de la BICIS de qué va? Pues mirad, se trata de armonizar ciertos elementos. ¿Y qué elementos son estos? Se armoniza cómo se calcula la base imponible, se armoniza un sistema de consolidación entre Estados miembros, es decir, si yo tengo una filial en España y una filial en Francia, de lo que se trata es coger y hacer una directiva en la cual yo tengo una serie de normas comunes para calcular la base imponible en España y en Francia. Luego un sistema para consolidar esas bases imponibles, es decir, que si España gana y Francia pierde, yo consolido y tengo una base imponible a nivel de grupo fiscal, ¿vale? Se parece mucho a la consolidación española, que sabéis que si una filial gana y otra pierde, la consolidación española, pues lo que haces es sumar en horizontal. Entonces, si una gana y otro pierde, el efecto automático es que la base del grupo es inferior porque una filial tiene pérdidas, ¿vale? Pues a nivel europeo, más o menos igual. Y luego, una vez imaginad que tengo una base en España y una base en Europa, las consolido y ahora tengo una base europea a nivel de grupo. Claro, ¿eso dónde tributa? ¿En España o en Europa? Pues me hace falta, después de que tengo la base consolidada, un sistema de reparto para ver si se lo reparto a Europa si se lo reparto a España o si se lo reparto a Italia, a Francia, donde tenga las filiales. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, lo primero de todo, el sistema actual que se utiliza para repartir los beneficios intragrupo, que este es el sistema normal y corriente y del cual se quiere huir. El ejemplo es muy sencillo. Tengo una empresa, una filial en Italia que fabrica y se lo vende a una filial francesa que comercializa. Y la francesa se la vende a un cliente español, se vende a clientes españoles y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el sistema normal y corriente? O bueno, sistema normal y corriente, no. El sistema que hasta ahora se utiliza, lo que se denomina transfer pricing en inglés, que está muy chulo, pero en castellano sería precios de transferencia. ¿Vale? ¿Y cómo funciona este sistema? Esto ya imagino que lo sabéis. A ver, yo imaginad, en la filial 1 tengo un coste de 50 y yo al final se lo vendo al cliente por 200. Claro, yo sé que he ganado 150, ¿no? Porque si he comprado por 50 y he vendido por 200 a nivel de grupo fiscal, yo tendré un beneficio de 150, ¿no? En mis cuentas consolidadas, contables, aparecerá un beneficio de 150. Y ahora yo digo, oye, ¿y esos 150 dónde los tributo? ¿En Italia o en Francia? Entonces, ¿qué se ha hecho tradicionalmente? Decir, pues mira, lo que tienes que hacer es a la operación que realiza la filial 1 y con la filial 2, que es la operación de venta, le pones un precio de mercado, ¿vale? Es decir, le pones un precio que es comparable al que hubiesen acordado dos partes independientes. Y haciendo eso, ¿qué consigues? Pues que se quede en Italia el beneficio correspondiente o el beneficio que se ha generado en Italia, en este caso 100 menos 50, 50, y en Francia se quedaría pues, el beneficio correspondiente a Francia, 200 menos 100, 100. Es decir, que es un sistema para que
el valor añadido tribute allí donde se haya generado, ¿no? Y es un sistema que teóricamente es perfecto. Es decir, el transfer pricing a nivel teórico no tiene ningún punto débil. Si realmente en Italia yo compro por 50 y una operación comparable es vender por 100, en Italia se ha añadido valor por 50. Y por tanto, en Italia deberían tributar 50. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que a nivel internacional se miran con mucho celo estas operaciones intragrupo porque son una forma de desviar beneficios de un país de alta tributación a un país de baja tributación. Lo que se llama pues, erosión de bases imponibles, el proyecto BEPS, ¿no? Y traslado de beneficios. Entonces, en la Unión Europea se tiene una desconfianza generalizada a las operaciones intragrupo, porque son las que pueden dar lugar a este traslado de beneficios. ¿Por qué? Pues porque yo soy un grupo fiscal y yo decido qué precio le pongo a las operaciones que hacen mis filiales. Y entonces, aunque yo esté obligado a valorar a mercado, pues puedo esa valoración manipularla o puedo hacer operaciones que no tengan mucho sentido económico para trasladar beneficios. Sobre todo, esto se hace con el resultado financiero, que el resultado financiero es la caja de Pandora del impuesto sobre sociedades. Vosotros cuando hacéis una liquidación del impuesto sobre sociedades, yo por lo menos, yo cojo y empiezo con el resultado de explotación y claro, eso pocos ajustes vas a tener. Normalmente, esto lo cuento como añadido, como adenda. Tendrás ajustes, pero nada fuera de lo normal. Es decir, pues, oye, multas, tema de amortizaciones, tal. Cuando llegas al resultado financiero es cuando empiezan a venir los ajustes, que si tengo un deterioro no deducible, que si tengo un beneficio exento, que si tengo que revertirle el deterioro que me fue deducible en años anteriores, o sea, ahí empieza el problema. Entonces, claro, como se ve con mucha desconfianza estas operaciones estas operaciones intragrupo, pues lo que se dice es, pues mirad, aunque el transfer pricing sea un sistema teóricamente perfecto para localizar los beneficios, vamos a cambiarlo. ¿Vale? Y de esto va la BIFIS. ¿Y qué se quiere hacer entonces? Pues mirad, mismo ejemplo, ¿vale? Filial 1 fabrica, filial 2 comercializa. ¿Vale? ¿Qué se pretende hacer? Fijaos que la base imponible anterior eran 150, porque mi resultado era 150. Ahora son 170 aposta. O sea, ¿por qué he cambiado la base imponible? Pues porque quiero llamaros la atención en el sentido o al respecto de que veáis que como yo voy a tener unas normas diferentes para calcular la base imponible, que van a estar armonizadas, no tiene por qué coincidir la base imponible que calculo ahora con mi normativa nacional del impuesto sobre sociedades, con la que calcularé en un futuro utilizando la base imponible consolidada. Entonces, primero se calcula de forma diferente la base imponible. Y lo que se dice es, mira, lo que vamos a hacer es que las operaciones que se hagan intragrupo las vamos a registrar a coste. Es decir, la filial 1, si compra por 50 y vende por 100, o sea, y le vende a la filial 2, pues esa operación la pones por 50. ¿Vale? Es decir, compras por 50 a la filial 1 y vendes por 50 a la filial 2. Y la filial 2 comprará por 50 y venderá por 220, ¿no? Y entonces tendrá un beneficio de 170. Es decir, no hacemos transfer pricing, vendemos a coste. Una vez tenemos esa base imponible de 170 en la filial 2, ¿vale? ¿Qué hacemos? Decimos, ahora vamos a consolidar. Sumamos la base imponible de la filial 1, que es 0, y la base imponible de la filial 2, que es 170, ¿vale? Y esto es la base imponible del grupo fiscal, ¿vale? Que aquí no es un grupo fiscal porque, como veis, son simplemente filiales. Pero bueno, esto es una operación muy pequeñita para que veáis un poco el funcionamiento. Una vez tengo la base imponible de 170 a nivel fiscal, ahora digo, bueno, ¿y cómo reparto esto? ¿Qué le asigno a Italia y qué le asigno a Francia? Pues lo que hago es asignarlo según una fórmula, ¿vale? Ojo, que esto es completamente novedoso a nivel europeo. Ya veremos que en España no tanto. Y entonces lo que hago es, mira, donde yo voy a situar el beneficio va a ser donde yo entiendo, esto es lo que dice la directiva, ¿vale? Donde yo entiendo que se genera el valor. ¿Y cómo busco yo dónde se genera el valor? Pues según una serie de coeficientes o factores en una fórmula. Yo voy a usar una serie de factores que se trata de las ventas
dónde se producen las ventas del grupo fiscal, dónde están los activos del grupo fiscal y dónde están los trabajadores del grupo fiscal. Y entonces, según esos tres factores, cojo y reparto. Imaginaos que tengo una serie de factores que hacen que en Italia vayan 90 de base imponible y en Francia vayan 80. Lo del reparto de los factores lo veremos en el tercer vídeo, ¿vale? Esto es simplemente muy sencillito para que ya nos ubiquen. Bueno, pues ya hemos repartido. La base imponible de Francia es 80 y la base imponible de Italia son 90. Claro, ¿y ahora qué hacemos? Tengo la base imponible ya, la tengo calculada, consolidada y repartida. ¿Y ahora qué? Pues ahora aplico el tipo de gravamen. ¿Pero cuál? El tipo de gravamen de cada uno de los Estados miembros, porque el tipo de gravamen no se armoniza. Entonces, ¿qué pasa? Que me puedo encontrar con que en Francia, por ejemplo, tengo una base imponible de 80, como tengo un tipo de gravamen más alto, pues acabo pagando más en Francia que en Italia, siendo mi beneficio menor, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya empezamos a ver que puede dar juego a cosas, o sea, que al final se armoniza la base imponible, pero ojo que no se armoniza el tipo de gravamen, ¿vale? Pero ojo, no me quedo ahí. Ya tengo que en Francia tributo 30,4 y que en Italia tributo 27, ¿vale? Bueno, no lo he explicado, pero base imponible 80, tipo de gravamen 38%, cuota tributaria 30,4 en Francia. Y para Italia, lo mismo. Pues una vez tengo eso, digo, vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que ir a Italia a rellenar un modelo de impuestos sobre sociedades? Pues no, porque yo esto lo que hago es, imaginaos que tengo la matriz en España, lo que hago es, vale, pues esas declaraciones tributarias te las traes a España y las presentas en España, ¿vale? Es decir, lo que se hace es una ventanilla única, algo parecido a lo que será el sistema de IVA, de ventas del comercio electrónico, que entrará en vigor a partir de julio de este año, de 2021. Entonces, un poco el objetivo es, yo tengo una administración principal, que es básicamente donde resida el representante del grupo fiscal, en este caso la matriz. Veremos que esto da luego juego para rato. Yo tengo mi administración principal y yo me relaciono con ella. Y a partir de ahí, ya la administración principal, ya que se apañe con los países de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, muy importante para la BICIS. Armonización de la base imponible, armonización de la consolidación, armonización del sistema de reparto y ventanilla única, ¿vale? Elementos fundamentales del sistema BICIS. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del sistema? Pues mira que como yo las transferencias, o sea, perdón, las operaciones intragrupo las valoro a coste, pues ya no me tengo que preocupar del tema de transfer pricing, porque yo no voy a repartir la base imponible según un valor de mercado de la operación. Lo voy a repartir según una serie de factores que van a ser activos, ventas y trabajo. Entonces, me da igual cómo valoro la operación a mercado, ¿vale? ¿Esto está hecho para qué? Pues para evitar, pues eso, lo que hemos dicho antes, que mediante una operación interna te lleven los beneficios de un país a otro. Y también se evitan las asimetrías híbridas, que esto de asimetrías híbridas lo que nunca mejor dicho, que yo tengo, imaginaos, un sistema de cálculo, una forma de calcular la base imponible en España y otro sistema en Francia. Entonces, es posible que la norma española le dé una calificación a una operación y la francesa le dé otra calificación a esa misma operación. Y entonces, por efecto de esas diferentes calificaciones legales, se produzca, por ejemplo, que en Francia me dejen deducir un gasto o me dejen eximir un ingreso que en España no se incorpora. ¿Vale? Es decir, eh, pues imaginaos que una operación, imaginaos, que yo me reduce la base imponible en Francia y que me debería aumentar la base imponible en España si utilizase siempre la normativa francesa. Pero como en España tengo una calificación diferente, pues no ocurre. ¿Vale? Esto pasa, por ejemplo, con los préstamos participativos, que en España, por ejemplo, son capital social y por tanto los intereses se entienden que están exentos si son préstamos participativos intragrupo, pero que ciertos países los califican pues como gasto. Entonces, en un sitio me dejan deducir el gasto y en España no me hacen integrar el ingreso, ¿vale? Eso, por ejemplo, es una simetría híbrida. Claro, en este caso, con la BICIS, si yo tengo un sistema
común para calcular la base imponible, en la medida que tengo una única norma, no puede haber asimetrías híbridas, porque estas, por definición, se producen por la aplicación de varias normativas. Si yo solo tengo una, no hay asimetría. Es decir, imaginaos que tengo una misma norma del impuesto sobre sociedades para calcular el impuesto de todas las filiales en España. Claro, si tengo una misma norma, en España nunca se me va a producir una asimetría híbrida, nunca en la vida. Pues eso aplicado a nivel europeo, pues sería el mismo razonamiento. ¿Y cuáles serían las necesidades del sistema BIFIS? Con lo que hemos dicho, pues tengo que tener una forma de calcular la base imponible, armonizada, ¿vale? Es decir, tengo que tener una serie de normas que me permitan calcular la base imponible para todas mis filiales a nivel europeo, que podría ser perfectamente la normativa del país donde esté la matriz, imaginaos, ¿vale? O podría ser la normativa de donde esté el mayor volumen de operaciones del grupo fiscal, también podría ser, pero no, lo que se dice en el sistema BIFIS es necesitamos una forma de calcular la base imponible y eso lo vamos a hacer mediante directiva. Es decir, vamos a hacer una directiva a propósito para calcular la base imponible a nivel europeo. ¿Vale? Lo primero que necesitaríamos, una directiva para calcular la base imponible de todas las filiales. O de los EPs o de lo que sea. Y lo segundo que necesitamos es una forma para consolidar todas esas bases imponibles a nivel europeo y luego repartirlo. ¿Vale? Entonces, lo que quiero un poco que se vea es que independientemente del sistema que se utilice ahora o lo que haya elegido la directiva BIFIS para ejecutar este plan, intuitivamente, si yo lo que quiero es armonizar la base imponible del impuesto sobre sociedades, tengo que tener algún plan para realizar esa armonización. Es decir, un sistema de normas comunes para calcular la base imponible. Que luego ya veré cuál es, pero necesito uno. Y luego, una vez que tenga la base imponible calculada, necesito un sistema para consolidar y repartir. Por definición lo necesito, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho el sistema BIFIS? Pues mirad, en 2011 hubo una propuesta de la comisión que lo que hizo fue todo de golpe. Es decir, con una directiva lo que hago es calculo la base imponible, consolido y reparto. Es decir, había una directiva para todo lo que hemos visto. ¿Qué pasó? Pues que esa directiva no salía adelante, principalmente porque había muchas diferencias con los países, con los Estados miembros. Entonces, ¿qué se hizo? Pues en vez de, se dijo, mira, esto de una directiva, esto de la aprobación de una directiva para todo, o sea, conteniendo todas las normas, es demasiado ambicioso, ¿vale? Vamos a trocear el proyecto BIFIS. Vamos a hacer un sistema de aproximación o de aprobación por fases. Primero aprobamos una directiva para armonizar la base imponible, ¿vale? Que es la directiva BIFIS con una C. ¿Por qué? Porque es base imponible común del impuesto sobre sociedades, ¿vale? En inglés, Common Corporate Tax Base. CCTB, que es como lo veréis normalmente, porque al final esto todo, como es a nivel europeo, pues el idioma de trabajo siempre es el inglés. Si queréis leer artículos o tal, pues os recomiendo también que leáis en inglés, porque al final el debate se produce en inglés. Entonces, lo que han dicho es, mirad, primero vamos a aprobar la base imponible común, ¿vale? Y una vez se apruebe eso, ya nos empezamos a pelear sobre cómo consolidamos esa base imponible común y cómo la repartimos, ¿vale? Entonces, se han sacado dos propuestas de directiva. La primera, la que hemos dicho, la BIFIS con una C, y la segunda, la BIFIS con dos Cs. ¿Por qué tiene dos Cs? Porque ya es base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. O en inglés, Common Consolidated Corporate Tax Base. Entonces, los nombres son confusos porque dices BIFIS con una C, BIFIS con dos Cs. ¿Esto qué quiere decir? Por lo que quiere decir es muy fácil. Una directiva para la base imponible común, una serie de normas por las cuales calculamos la base imponible, y luego otra directiva con las normas para consolidar a nivel europeo esa base imponible común y para repartir entre los diferentes Estados miembros esa base imponible común. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Pues que si lo que armonizamos al principio es una base imponible común, una de las mayores ventajas para las empresas de este proyecto BIFIS se elimina. ¿Y cuál es una de las mayores ventajas? El hecho de poder consolidar las ganancias con las pérdidas. Mirad el ejemplo este que os he puesto.
Si tengo una filial que tiene pérdidas y otra filial que tiene beneficios, pues si yo lo consolido esos resultados, claro, digo, yo tengo dos filiales, una pierde 50 y otra pierde 70, pero a nivel de grupo yo he ganado 20, ¿no? Entonces no pasaría como ocurre hasta ahora, que es que si yo tengo en una filial beneficios y en otra tengo pérdidas, lo que hago es pagar por los beneficios y las pérdidas las dejo ahí como un derecho de compensación de bases imponibles negativas. De hecho, es exactamente igual que el impuesto sobre sociedades español. Es decir, ¿yo qué hago cuando tributo por régimen individual? Pues simplemente cuando tengo beneficios pago, cuando tengo pérdidas las dejo compensar. ¿Y cuál es uno de los mayores incentivos para acogerse al sistema de consolidación fiscal? Español, quiero decir. Pues que yo tenga sociedades con beneficios y sociedades con pérdidas. En ese caso, el consolidar es casi una obligación empresarial, porque me estoy ahorrando o estoy anticipando el ahorro fiscal. ¿Vale? Y entonces, a nivel europeo, claro, si yo no tengo, o sea, si yo he aprobado ya una forma de calcular la base imponible consolidada, pero, o sea, perdón, la base imponible común, pero aún no tengo la directiva de consolidación, porque no aplico una cosa, pero la otra aún no se han puesto de acuerdo los estados, claro, ¿qué pasa? Que la principal ventaja me la cargo. Entonces, ¿qué se ha dicho? Pues se ha dicho lo siguiente. Bueno, esto ya es lo que hemos visto. Se ha dicho lo siguiente. Cuando esté aprobada la base imponible común, pero no la directiva de consolidación y reparto, lo que se hace es una compensación temporal de pérdidas, ¿vale? Esto es un poco raro. O sea, imaginad que yo tengo una filial que tengo beneficios y otra que tiene pérdidas. Vale, pues donde tengo beneficios, lo que hago es me compenso las pérdidas de la filial, de la otra filial. Pero ojo, me las compenso temporalmente. ¿Qué quiere esto decir? Pues que cuando la filial que ha tenido pérdidas tenga beneficios, yo tengo que integrar en la filial que tuvo beneficios todos esos beneficios que está teniendo la que tuvo pérdidas. No sé si me entendéis. O sea, al final, en el ejemplo este, mirad. Yo en la 2 tengo 70 de base imponible, en la uno tengo 50 de pérdidas. Pues lo que me dice este sistema de compensación es, vale, tú compénsate en la filial 2 los 50, pagas por 20, pero cuando la filial uno tenga beneficios, imagínate que tiene 30 al año siguiente, pues la filial 2 se mete esos 30, ¿vale? Es decir, es a nivel individual, porque como veis, aquí no va a haber reparto ni nada, porque aún no está aprobada la directiva de consolidación. Pero ese sistema de compensación temporal tiene trampa, o sea, tiene truco. Porque te dice, ojo, que si la filial no tiene beneficios y pasan 5 años, sí o sí integran las pérdidas que te habías compensado. Es decir, funciona igual que la base de nivelación española. ¿Vale? Entonces, no es una solución, es simplemente una forma que se ha inventado ahí o se ha dejado de forma transitoria para que esa principal ventaja del régimen BICIS pues, se pueda aplicar en la primera fase, es decir, cuando tenemos base imponible común, pero no tenemos aún la directiva de consolidación y reparto. Y una vez ya se apruebe la directiva de consolidación y reparto, en ese momento, el hecho de compensar las pérdidas de las filiales es un efecto propio de la consolidación. Es decir, ya no me hace falta una norma específica que me diga, con carácter transitorio te puede compensar las pérdidas. No me hace falta, ¿por qué? Porque si me dice que yo consolide las bases imponibles, pues las que tengan pérdidas siempre las podré sumar en horizontal con las que tengan beneficios. Exactamente igual que en el impuesto sobre sociedades español. Vale, entonces lo que quiero al final que se os quede es que cuando cuando esté la fase uno, es decir, cuando se haya aprobado ya la base imponible común, pero no esté la fase 2, es decir, no esté aún la directiva de consolidación y reparto, tendré la directiva de base imponible común funcionará de forma ligeramente diferente a lo que lo hará cuando se haya aprobado ya la otra. ¿Vale? Ese es un poco lo que quiero que se os quede en mente. Y ahora vamos a ver quién va a aplicar esto, porque claro, esto está muy bien, pero ¿esto quién lo va a aplicar? Porque vaya follón, ¿no? Pues sí, y lo que se dice en la comisión es, pues mirad, esto lo tiene que aplicar sí o sí a aquellos grupos fiscales que tengan una facturación de más de 750 millones de euros consolidada, ¿vale? Es decir, obviamente, si yo tengo varias operaciones intragrupo, eso lo elimino de mi facturación a nivel de consolidación. Consolidada
contable, ¿vale? Es decir, yo tengo Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cuánto tiene de facturación en Europa según las normas internacionales de información financiera? Pues tiene más de 750 millones, pues claro que sí. Pues vale, pues Coca-Cola tributará o tendrá que aplicar la BICIS de forma obligatoria. Con esto dice la comisión que se consigue capturar un 64% de la facturación generada por grupos a nivel europeo. Lo cual es muchísimo, ¿no? No dice beneficios, lo que dice es facturación, ¿vale? Pero bueno, no creo que ande muy lejos. Y si no tengo la obligación de aplicar el sistema BICIS, también puedo aplicarlo, es decir, tengo la opción de aplicarlo, de acogerme a él. Eso sí, si me acojo a él, tengo que estar en sistema BICIS durante 5 años. No puedo acogerme y al año siguiente decir, pues ya no consolido, ¿vale? Que eso sí que puedo en el sistema español. En el sistema español, la consolidación es un régimen fiscal totalmente optativo y un año puedo consolidar y al año siguiente decir, pues ya no. Entonces, ¿qué pasará? Pues que habrá dos sistemas para calcular la base imponible del impuesto sobre sociedades. Estará el sistema nacional de toda la vida con su sistema de consolidación propio. Es decir, imaginaos, tendré el sistema de calcular el impuesto de la ley del impuesto sobre sociedades, el que hay hasta ahora, con su régimen individual y con su régimen de consolidación fiscal interno, ¿vale? Y luego tendré otro sistema, que será el sistema BICIS, que tendrá paralelamente otra serie de normas. Entonces, me acogeré a uno o me acogeré a otro. En algunas circunstancias, si supero el volumen perdón, no, volumen de operaciones no, sí, el volumen de facturación, que sí, supongo que a nivel interno se traducirá al volumen de operaciones. Si supero el volumen de operaciones de más de 750 millones de euros, ahí tendré que aplicarlo sí o sí. Y si no, pues podré acogerme o no al sistema nacional perdón, podré acogerme al sistema BICIS y por tanto dejaré de aplicar el sistema nacional. Y entonces, la principal ventaja es que esto evita el transfer pricing y las asimetrías híbridas, habíamos dicho antes, ¿no? A ver, sí, lo evita, pero en cierta medida. Lo evita en la misma medida que evita el sistema de consolidación español informar de las operaciones intragrupo. Con eso a mí se me ha quedado muy bien. Es decir, ¿por qué a ti, cuando tú haces una consolidación fiscal en España, por qué te dicen que no hace falta que hagas documentación para las operaciones vinculadas intragrupo? ¿Por qué te dicen eso? Porque al final la filosofía es, vamos a ver, si tú al final los resultados los vas a sumar en horizontal, ¿qué más me da que pongas más base imponible aquí y menos aquí? Si al final todo lo vas a sumar y va a dar lo mismo. Entonces lo que te dicen es, ojo, sigue valorando a mercado, pero como más o menos da igual que lo cumplas o no lo cumplas, pues el modelo 232, donde normalmente se informa de estas operaciones vinculadas, ni lo hagas o no lo hagas para esas operaciones intragrupo, y en la documentación tampoco hace falta que la tengas. De hecho, sabéis que mucha gente se acoge a la consolidación fiscal no por pagar menos, sino por no tener que hacer las obligaciones estas de precio de transferencia, que son carísimas. O sea, un despacho te puede cobrar una pasta por hacerte la documentación de operaciones vinculadas, ¿vale? Y con razón, ¿eh? Porque, claro, valorar mercado, ¿cuánto vale esto? Pues es difícil porque al final tienes que buscar comparables, tal. Entonces decimos, bueno, se evita el transfer pricing. A ver, sí y no. Se evita el transfer pricing entre las compañías que están aplicando el sistema BICIS. Pero si yo tengo una compañía que aplica el sistema BICIS, o sea, tengo dos filiales que aplican el sistema BICIS, pero luego tengo una tercera que no lo aplica porque para aplicar el sistema BICIS me exigen unos porcentajes de tenencia de participación y de voto muy altos. Eso no lo estamos viendo ahora, pero lo veremos en próximos vídeos. Claro, si yo tengo una filial, pero no la tengo al 70 y pico por ciento, la tengo al 50%. Entonces, esa no entra en el sistema BICIS. Pues con esa tengo que tener transfer pricing, evidentemente. Porque esa va a pagar por el impuesto sobre sociedades nacional. Entonces, necesito una forma de localizar los beneficios. Por tanto, para las filiales y los establecimientos permanentes que no apliquen el sistema BICIS, sigo teniendo que aplicar transfer pricing. También para las filiales de establecimientos permanentes en territorios terceros. Obviamente, si tengo una filial en Estados Unidos, pues con esa filial, si tengo una filial que aplica BICIS y otra que en Estados Unidos tributa por el impuesto sobre sociedades estadounidense, claro, evidentemente tengo que aplicar transfer pricing, ¿no? Porque si no, Estados Unidos me dirá, hombre, no es lo mismo que esto lo valores por 200 y yo te cobre por 200 que lo valores por 100, evidentemente, ¿no?
Y también se tiene que seguir aplicando transfer pricing entre lo que se dice entidades asociadas, que vendrían a equivaler a las vinculadas de España. Que esto básicamente son entidades en las cuales no cumplo los requisitos de tenencia ni de voto ni nada, pero se considera que tengo cierta influencia para por eso, manipular los precios y tal. Pues ahí también tengo que seguir aplicando transfer pricing. Por tanto, a ver, si la principal ventaja es cierto que se evita el transfer pricing y las asimetrías híbridas, pero ¿entre quién se evita? Pues únicamente entre aquellos contribuyentes que apliquen el sistema BIFIS. Entre los que no, voy a tener que seguir aplicando el sistema tradicional de toda la vida. Y entonces alguien podría pensar, a ver, ¿esto entonces qué quiere decir? Que si yo tengo, como tú has dicho, ¿no? Yo me invento a alguien que me dice esto y luego le contesto, lo cual igual es completamente enfermizo, pero todo sea por la explicación. Alguien me podría decir, vale, yo lo que he entendido es que calculo la base imponible, la consolido y luego la reparto por ventas, activos y trabajadores, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo ventas en España, tengo que tributar en España aunque yo no tenga un EP allí. Y si tengo ventas en Francia o en Portugal o en Alemania o en cualquier historia o en cualquier sitio, y yo allí tengo ventas, un almacén y un trabajador allí que me embala los productos. O simplemente tengo ventas, o simplemente tengo un trabajador para mantener las mercancías en un almacén. ¿Eso también produce tributación en destino? Lo cual no sería descabellado, ¿eh? Ojo, no es una mala idea. Al final se podría decir, no queremos asignar la base imponible consolidada allí donde se genere el valor, ¿vale? Pues donde estén los activos, donde estén las ventas y donde estén los trabajadores, pues que se reparte la base imponible, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque el sistema BIFIS sigue, no es así, ¿vale? X, no es así. El sistema BIFIS sigue necesitando de un EP o un establecimiento, o sea, perdón, o una filial para repartir la base imponible consolidada. Es decir, ¿qué se hace? Primero tengo que ver si en el Estado miembro yo tengo una presencia física significativa. Es decir, tengo una filial o un establecimiento permanente. Y una vez tengo esa presencia física, entonces reparto según los factores que hemos dicho anteriormente. Con lo cual esto es muy importante, esto es importantísimo. El sistema BIFIS no se separa de la concepción tradicional de que la concepción tradicional que lo que dice es allí donde tú tengas presencia física tendrás que tributar. Donde no, no. Y esto es algo que parece que debería cambiarse porque, vamos a ver, obviamente ahora las empresas no necesitan presencia física para obtener beneficios. Entonces, lo del establecimiento permanente o lo de la filial, al final es una tontería. ¿Por qué tengo que tener una presencia física en España para tributar en España? Si yo consigo vender en España 20.000 millones de euros sin tener una sola cosa en España. Solamente tengo un almacén o ni eso. ¿Por qué tengo que tener en España un EP para tener que tributar allí? Pues porque así es el acuerdo internacional que viene desde súper antiguo y que te dice, tienes que tener presencia física para tener que tributar en el país. Si no tienes, no tributas. Esto parece que cada vez se va superando más, pero el sistema BICIS todavía no lo supera, lo cual es una crítica que se le puede hacer. O sea, vamos a ver, esto del reparto no es para coger los beneficios de Amazon, de Google, de las empresas tecnológicas y que tributen donde realmente generen el valor añadido. ¿No es para eso? Pues si es para eso, cárgate la necesidad de tener un EP o una filial, porque si Amazon tiene que tener un EP en España para tributar, no lo va a tener. ¿Y Google? ¿Qué presencia física necesita Google? En Italia. Ninguna. Es una empresa tecnológica. ¿Y Airbnb? ¿Qué presencia física necesita Airbnb en Francia para desarrollar un negocio? Ninguna. ¿Y puede Airbnb generar en Francia miles de millones de euros de beneficio? Claro, por supuesto. ¿Y no deberían esos beneficios tributar en Francia? Pues según la BICIS no. Y según vosotros, no sé qué pensaréis. Según yo creo que sí. Entonces, bueno, lo que hemos dicho antes, aunque yo tenga ventas en toda la Unión Europea o tenga factores en toda la Unión Europea, pues donde yo tenga presencia física es donde se repartirá la base imponible consolidada.
Y lo que hemos dicho antes, sigue anclado el sistema en la idea de tributación en la fuente y la necesidad de presencia física. Que esto yo creo que cambiará, ¿vale? Bueno, y ahora ya viene, me saco unas de la manga, ¿vale? Que no tengo mangas, por tanto es mucho más, incluso mucho más espectacular. ¿Por qué? Pues porque hace unos días salió esta noticia en el Expansión que dice, pues mirad, una cosa que después de veros el vídeo va a alegrar la tarde o la mañana. ¿Qué dice la noticia? Mirad, esto de la propuesta que lleva desde 2016 ahí pendiente de aprobación, se va a retirar, ¿vale? Se va a retirar y se va a cambiar por otra cosa. ¿Y esa otra cosa qué es? Pues en vez de bicis se va a llamar BeFit, ¿no? Es como estate en forma, ¿no? BeFit. ¿Y qué significa el BeFit? Pues significa Business Europe Framework Income Taxation. Que al parecer lo que hace es una cosa parecida a la bicis, armoniza la base imponible, consolida las bases imponibles de las filiales y de los EPs y luego reparte mediante una fórmula. Y entonces, ¿por qué es otro sistema nuevo? Pues yo tampoco lo sé, porque esto es simplemente una noticia y no ha salido nada concreto, ninguna ley, ni ninguna propuesta. Pero al parecer lo que se quiere es extender este sistema también a países de la OCDE. Es decir, lo que ha dicho Europa es, no basta con que consolidemos la base imponible de las filiales europeas. Lo que hay que hacer es consolidar la base imponible de todo el grupo fiscal allá donde esté. Entonces se quiere, creo yo, por lo que he leído la noticia, la tenéis ahí, la podéis leer, lo que creo yo que se quiere es que la bici sea un sistema mundial, ¿vale? Es decir, realizar un gran acuerdo, no solo a nivel europeo, sino a nivel de OCDE y decir, vamos a coger y todo el grupo fiscal coger, armonizar toda su base imponible y entonces consolidarla y repartirla según las filiales, EPs o lo que se quiera hacer. Y el sistema de reparto también iría, al parecer, por una serie de factores de ventas, activos y trabajadores. Entonces yo aquí, bueno, lo primero, entonces, esto del BiFit, ¿qué quiere decir? ¿Que todo el vídeo este no ha valido para nada? A ver, yo entiendo que no. ¿Por qué? Pues porque lo que se quiere con el BiFit es algo muy parecido a lo que se quiere con la bicis, pero a nivel mundial y no a nivel europeo. Por tanto, ¿nos va a servir el estudio de la bicis? Hombre, por supuesto que sí, porque nos va a permitir saber en qué está pensando la Unión Europea cuando habla de armonizar ciertos elementos del impuesto sobre sociedades, que igual ya no es a nivel europeo, igual es a nivel mundial. Entonces, yo creo que el estudio de la bicis es muy importante para ver un poco por dónde van a ir los tiros y lo que más nos va a interesar, que es cómo se reparte esa base imponible consolidada. Esa forma de reparto parece que va a ser muy parecida en el BiFit que en la bicis. Por tanto, yo considero, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que estudiar la bicis, aunque sea una cosa que se vaya a retirar en el futuro, nos puede servir muchísimo para ir muy orientados cuando la directiva o la propuesta del BiFit salga. Por tanto, no es cuestión baladí, ¿no? El estudio de la bicis. Yo aquí incluso con más motivo, creo yo, que sería conveniente eliminar la necesidad de tener presencia física para atribuir base imponible, porque, vamos a ver, pienso yo, si el BiFit al final de lo que va a tratar, que no lo sé, especulación total, si el BiFit de lo que va a tratar es de armonizar una base imponible mundial, consolidarla y repartirla entre todo el mundo, ¿qué sentido tiene que se le exija a Google tener presencia física en Francia para tributar en Francia? Yo no entiendo. No entiendo por qué se le va a exigir a una empresa tecnológica la presencia física. Entonces, yo creo que con más motivo. ¿Cómo consigo yo repartir? Imaginaos, o sea, imaginaos, vosotros tenéis que coger a Amazon y decir, vas a pagar impuestos como yo diga. Vale. ¿Cuánto ha ganado Amazon? Pues utilizo una serie de normas comunes y digo, Amazon ha ganado 200.000 millones de euros. No, 200.000, no tengo ni idea, ¿vale? Me lo voy a inventar completamente. 100 millones de euros en todo el mundo. Será mucho más, pero por tener una cifra redonda. Vale.
si ha ganado 100 millones de euros en un año durante, por ejemplo, 2025, ha ganado 200 millones de euros a nivel mundial. ¿Esos 100 millones de euros dónde deberían tributar? Pues si nos ponemos de acuerdo que los 100 millones de euros se generan según los activos que tenga Amazon, las ventas que realice Amazon y los trabajadores que tenga Amazon, pues habrá que repartirlos por todo el mundo según esos factores, ¿no? ¿Por qué tengo que coger y decir, mira, como tiene en Irlanda la sede central y tiene ahí, pues, la sede de dirección, en Irlanda va a tributar, pero como en España no tiene nada, no tiene presencia física, en España no tributa? Y la respuesta sería, oye, que Amazon ha facturado en España 50 millones de euros, ¿no debería tributar en España? Pues os lo dejo a la reflexión. Y con esto acabamos este primer vídeo. El objetivo ha sido ubicarnos y ver de lo que trata el proyecto Bicis. Y en los próximos vídeos, ¿qué haremos? Pues un vídeo donde veamos cómo se calcula la base imponible común, que es curioso porque ya veréis que es un sistema completamente nuevo de cálculo, apartado completamente de la normativa contable, es decir, ya nos da igual la contabilidad, lo cual va a puede traer sus cosas, ¿no? Y luego otro vídeo sobre la directiva de consolidación y reparto de base imponible. Y una vez ya veamos estas dos directivas, ya nos centraremos en aspectos del reparto de base imponible, que es lo que nos interesa de verdad, ¿vale? Y lo que va a ser más interesante a nivel de BIFID, porque al final, mm, aquí el tema, donde está la salsa, es, claro, cómo se reparte la pasta, ¿no? Yo entiendo que el sistema de base imponible, pues salvo ciertos aspectos, pues tampoco tiene tanta polémica, salvo ciertas cosas que ya veremos en vídeos pues, futuros. Pero al final, ponerse de acuerdo en una normativa común para calcular la base imponible, hombre, si nos hemos puesto en IVA, pues ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en calcular la base imponible? Al final, se trata simplemente de calcular los ingresos menos los gastos, ¿no? Ya está. Ya está. Pero bueno. El sistema de consolidación al final es una cosa técnica. Lo que tendré que hacer es coger las bases imponibles individuales y hacer unos ajustes para que las operaciones intragrupo desaparezcan y tener una base imponible a nivel europeo. Tampoco creo que eso presente mucha controversia. Y ahora viene el tema. Claro, en el reparto, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque si yo soy un país exportador, yo diré, hombre, esto se tiene que repartir por ventas, ¿no? O sea, no, perdón, si soy importador, diré, hombre, esto por ventas. Claro, y, donde venda la filial o donde venda el grupo, es donde tiene que tributar, ¿no? Si soy un país que básicamente lo que soy es fabricante, o sea, tengo muchas empresas que fabrican, ¿qué diré? Hombre, esto se tiene que repartir, evidentemente, por los activos, porque donde tienen la empresa los activos es donde genera el beneficio, ¿no? Si soy un país con muchísima mano de obra, ¿qué diré? Hombre, esto evidentemente se tiene que repartir por trabajadores, porque los trabajadores son los que generan el valor. Por tanto, en el método de reparto es donde está el follón. Y como veremos, también el método de reparto es lo que permite la planificación fiscal agresiva. Porque claro, esto dicen, bueno, la base imponible común ya elimina la planificación fiscal, porque como ya lo reparto con fórmulas, sí, sí, ya veremos todo esto, el follón que da y las posibilidades de planificación fiscal que da el cálculo del reparto de la base imponible común consolidada. Entonces, bueno, creo que es una forma útil de estudiar el sistema armonizado que nos espera y tengo la esperanza que vosotros también lo veáis útil y que os unáis a esta serie de vídeos en los que lo veremos viendo. Como esto es una cosa completamente abierta e irá evolucionando conforme vaya el doctorado, pues cualquier sugerencia, cuestión, etcétera, completamente encantado de comentarla y acogerla. Yo entiendo que esto igual ahora no tiene mucho interés porque, claro, ahora esto está muy lejano y diréis, vamos a ver, a mí lo que me importa ahora es cerrar las rentas que me vencen en junio o cerrar el impuesto sobre sociedades. Háblame de algo concreto. O la aplicación del régimen de ventas a distancia, que entra en julio, ¿no? Que eso lo entiendo, que también igual haré vídeos sobre eso. Pero claro, esto, cuidado que viene, ¿eh? Cuidado que viene y tenemos que ir preparándonos ya, porque como nos tengamos que poner dentro de 2 años a estudiarnos el sistema este, no llegamos, ¿vale? Entonces,
Bueno, aparte no hay nada más bonito que ir viendo cómo evoluciona una normativa y si se puede contribuir a la misma, aunque sea explicando como a base de vídeos o incluso con artículos, comentando y proponiendo alternativas, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final, pues no solamente tenemos que aplicar lo que hay, tenemos que ser también agentes de cambio, creo yo, ¿no? Y tenemos que contribuir a esa innovación normativa. Entonces, os animo a que os unáis al debate, bien sea por aquí o bien sea vosotros. Y no solo a este debate, sino a todos los que consideréis oportunos y despierten vuestro interés, ¿no? Que además yo no soy nadie para deciros nada, pero esa es mi opinión. Y nada, lo dejamos aquí y en vídeos futuros, pues lo que hemos comentado. Un saludo a todos y nos vemos en vídeos, nos vemos más adelante. Muchas gracias y hasta luego.